Buenos días, iglesia bendecida, amada de Dios y más que vencedora. El tema de este día es: vivimos en el reino y reinamos. El texto bíblico que vamos a meditar esta mañana se halla en Mateo capítulo 6, versículo 33, y dice: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. En Lucas capítulo 17, versículo 20 y 21, dice que unos fariseos le preguntaron a Jesús: ¿cuándo vendrá el reino? Jesús le dijo: el reino de Dios no es algo que se pueda observar. No van a decir: mírenlo acá o mírenlo allá. Dense cuenta que el reino de Dios está entre ustedes. Jesús mismo hablando a la gente y diciéndoles que el reino de Dios está entre ustedes. Los judíos, ellos estaban buscando un líder religioso que los saque de la opresión romana, un líder que ejerza un gobierno de manera de que ellos puedan ser emancipados de el gobierno romano. Pero Jesús les está hablando ahí a la gente, a los discípulos, que el reino de Dios está entre ustedes. Ellos no estaban viendo a ese reino de Dios. Cuando citamos este texto de Mateo 6:33 que dice: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas, algunos están tratando de buscar ese reino. En la carta ya de Colosenses dice: en el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Nosotros hemos sido ya trasladados al reino de su amado Hijo, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Tú y yo estamos en el Hijo. Ahora estamos bajo el gobierno, bajo el reinado de Cristo. Hemos sido sacados del poder de las tinieblas, del dominio de las tinieblas, y hemos sido trasladados al reino de su amado Hijo, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Esta carta de Mateo 6:33 dice: mas buscad primeramente el reino de Dios. Decíamos que muchos están tratando de buscar este reino de Dios cuando ya estamos ahí. El problema en muchos creyentes es que todavía no han dividido correctamente los pactos. Nosotros sabemos que en la Biblia es un libro de pactos. Existe el pacto edénico, adámico, el pacto de Noé, el pacto abrámico, el pacto de Moisés, el pacto davídico, el pacto de Jesucristo. Entonces hay muchos pactos. Hay pactos condicionales y hay pactos incondicionales. Entonces tenemos que delimitar bien los pactos de manera de que podamos hacer una interpretación correcta. En las Escrituras están estos pactos, y cuando uno entra a leer estos evangelios, estas cartas o libros que se hallan en las Escrituras, vamos a ver que cada uno de ellos están en diferentes pactos. Entonces, lo que sí debemos ver es los pactos existentes, pero algunos, como tienen conceptos religiosos instalados en su mente, esto no les permite ver y entender la claridad del mensaje escritural. Por ello, hermanos, necesitamos tener un conocimiento claro. Hay verdades espirituales, bíblicas, que no son aplicables a la verdad presente que ya nos habita. Sí, hay verdades espirituales, pero también hay verdades que no son aplicables
en razón de los pactos existentes que hay en la Biblia. En Mateo 6:33 dice: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. El reino de Dios y su justicia es la persona de Jesucristo. Este reino de Dios estuvo presente en la tierra, en la persona y hechos de Jesús. Después de la resurrección, el Cristo resucitado está presente por su Espíritu. Y donde está su Espíritu, el reino de Dios está presente. El texto continúa, dice: y todas estas cosas os serán añadidas. En el mensaje escritural vamos a ver que Colosenses 2:10 dice: y vosotros estáis completos en Cristo. Cuando está diciendo y todas estas cosas os serán añadidas, esto es parte del mensaje del antiguo pacto. Ahí tú tenías que buscar las bendiciones de Dios para tu vida. En el mensaje del nuevo pacto ya Pablo está hablando y nos está diciendo: y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. La carta de Filipenses dice: para que la participación de tu fe sea eficaz en el conocimiento de todo el bien que está en ti por Jesucristo. Dios ya ha puesto todo el bien en nosotros. Dios ya ha suministrado todas las bendiciones, nos han sido dadas ya en Cristo Jesús. Filipenses 1:6, y la carta de Pedro dice: como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad ya nos han sido dadas. Dios no se ha reservado nada, absolutamente nada, sino que con su Hijo Jesucristo lo entregó todo. Si tú tienes a Jesús, lo tienes todo. Amén. Por eso es que la carta de Romanos dice: el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Si Dios no escatimó, no disminuyó, no se reservó, sino que lo entregó a su propio Hijo por todos nosotros, se está preguntando ahí, dice: ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Ya Cristo nos ha sido dado, y en Cristo Dios nos ha entregado todas las cosas. Unos se preguntarán y dirán: Señor, pero yo no estoy viendo en este mundo físico, material, yo no estoy viendo esas cosas que Dios me ha entregado. Mire, la carta de Efesios 1:3 dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Dios, en nuestro espíritu, Dios ya ha suministrado todas las bendiciones. Lo que sí debemos nosotros conocer es la realidad existente que hay en nuestro espíritu, y luego, usando la fe, poder desatar esas bendiciones para nuestra vida. Tú tienes que sacarlo, y esto es tarea de toda una vida: tomar esas bendiciones, apropiarte, hacerlo tuyo, lo que ya Cristo ha ganado en la cruz por todos nosotros. Cristo ya ha suministrado todo nos ha dado Dios a través de su Hijo Jesucristo. Porque dice: ¿cómo no nos dará con Él todas las cosas? Ya nos han sido dadas todas esas cosas por medio de su Hijo Jesucristo. Si tú tienes a Jesús, tienes todas esas bendiciones. Todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas, dice Pedro. Pablo dice: todo el bien que está en ti. Aleluya, damos gloria a Dios porque Dios lo ha entregado todo, y todo nos ha sido dado por medio de Cristo. En Él nos ha sido dado todas las cosas.
Tú tienes todas las cosas. Y si estás viviendo en derrota, en fracaso, en necesidad, es porque todavía no has aprendido a desatar lo que ya Él ha suministrado en tu espíritu, lo que Él ya te ha dado, amigo, hermano. Mateo 6:33 está diciendo, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Dios ya nos ha suministrado todo, hermano. Si uno revisa ahí contexto, está hablando de alimentos, vestido. Esto está en el contexto de Mateo 6:33. Pero vemos ya en las cartas del nuevo pacto que Dios lo ha entregado todo. O sea, tú no estás pidiendo sanidad a Dios porque por su llaga fuisteis curados, dice Isaías. Y Pedro dice, y por cuya herida fuisteis sanados. Aleluya. Dios, Él ya te ha suministrado todo. Todo nos ha sido dado ya por gracia. Dios nos ha provisto todas las cosas. Mire que en Romanos 5:17 dice, pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. Está hablando este texto, dice que reinarán en vida. Nosotros no vamos a reinar en el más allá, hermano. Algunos están pensando que el reinado recién comienza en el cielo o en este tiempo milenial que habla el libro de Apocalipsis. El reinado para el creyente comienza cuando tú recibiste a Jesús y lo reconociste como tu único Señor y Salvador. Desde ese momento tú puedes ejercer reinado. Tú estás destinado a reinar en vida. ¿Reinar sobre qué? Reinar sobre la enfermedad, reinar sobre las circunstancias, reinar sobre la pobreza, reinar sobre la adversidad. Dios nos ha llamado para reinar en vida. Es aquí donde comienza tu reinado. Tú ya estás en el reino, tú estás viviendo ya en ese reino, pero lo que sí necesitas es reinar y reinar en vida. Dios nos ha llamado a nosotros para disfrutar de salud, disfrutar de una vida de victoria, disfrutar de todo lo que Él nos ha suministrado ya a nuestro espíritu. Eso es el deseo de Dios. Dios desea que tú puedas triunfar, tú puedas sobresalir, tú puedas tener victoria, avances en tu vida, en todo, que puedas destacar en todas las áreas de tu vida, a nivel profesional, en tus estudios, en tu trabajo. Eso es el deseo de Dios para tu vida. Dios no está diciendo eso no es para los creyentes, nosotros somos pobres. Esa es una falsa humildad en realidad. El deseo de Dios es que prosperes, hermano. El deseo de Dios es que avances. Dios te ha puesto como cabeza y no como cola. Eso es el deseo de Dios, que tú puedas sobresalir. Si tienes un negocio, tu negocio pueda prosperar. Dios desea eso, que si tienes una profesión, en tu profesión tú puedas sobresalir, destacar. Dios quiere eso para nosotros. El texto que estamos leyendo de Romanos 5:17 dice que nosotros tenemos que reinar en vida. Dios te ha llamado, Dios te ha destinado para reinar. Y dice, reinarán en vida los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. Hay dos cosas que son necesarias para reinar, y ahí lo menciona el texto, y dice, los que reciben. No es un asunto de dar, es un asunto primero de recibir. Si tú no recibes, no vas a poder dar.
El texto está diciendo, reinarán en vida los que reciben la abundancia de la gracia. Hay que recibir esa abundancia de la gracia. Mire que Marta y María, cuando Jesús entró a la casa de ellos, Marta corrió y dijo, Jesús, y ella estaba pensando, en el pensamiento de Marta era, ¿qué le puedo dar a Jesús? Y lo primero que ella pensó, dijo, voy a preparar alimentos para él. Ella estaba tratando de darle algo a Jesús. Y mire que María no estaba pensando en eso. Hay muchos creyentes que dicen, ¿qué le puedo dar a Dios? Y le puedo dar adoración, le puedo dar honra, bendiciones. Pero mira, hay algo importante que hizo María. María se postró ahí a los pies de Jesús y empezó a recibir las bendiciones, todo lo que estaba hablando Cristo, cada palabra la estaba tomando y la estaba poniendo en su corazón, mientras que Marta se da cuenta que estaba haciendo todas estas actividades solas. Ella reclama, protesta y le dice, Jesús, haz que Marta me ayude. Y Jesús le llama a Marta y le dice, Marta, Marta, afanada y turbada estás en muchas cosas. María ha escogido la mejor parte. ¿Y cuál era la mejor parte? Esta parte fue en recibir lo que Jesús le estaba dando en ese momento. Mientras que Marta no estaba recibiendo, ella estaba tratando de darle algo a Jesús cuando el principio para que tú puedas reinar en vida es recibir. Dice, y reinarán en vida los que reciben la abundancia de la gracia. Cuando estamos hablando de la gracia, estamos hablando de la persona de Jesús. Estamos hablando de favor inmerecido. Si tú recibes todo lo que el Señor ha suministrado, hay que recibir, hay que valorar lo que Cristo Jesús hizo en la cruz. Claro que el sistema de este mundo es que para que nosotros seamos bendecidos, esto requiere de nuestros propios esfuerzos. No puedes ganarte la bendición de Dios si tú estás tratando de lograr ello mediante tus propios esfuerzos, mediante tu desempeño, mediante tus acciones buenas. No vas a poder tomar lo que Cristo Jesús ganó en la cruz por ti. Esto es un acto de su gracia, que por tan solamente creer en Jesús tú recibes esa abundancia de su gracia. Tú recibes gracia de Dios. Las bendiciones de Dios se basan enteramente en su gracia. El camino de Dios no se trata de lograr, sino de recibir. Tú tienes que aprender a recibir primero. Hay pasajes en la Escritura, en los Evangelios, donde Jesús dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, con toda tu mente. Eso era el mensaje del antiguo pacto. El antiguo pacto en el libro de Levíticos habla respecto a ello, que el hombre que estaba bajo el pacto de Moisés tenía que esforzarse por amar a Dios, mientras que el nuevo pacto no está hablando respecto a eso. Juan dice, en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó primero. Mira, date cuenta que primero es entender y recibir ese amor de Dios. Y más adelante Juan dice, nosotros le amamos porque Él nos amó primero. En respuesta de haber recibido el amor de Dios es que nosotros le amamos. Es un asunto primero de recibir. Y como respuesta a este acto de recibir, recién nosotros podremos dar. Recién tú podrás dar. Pero mientras no recibas, no vas a poder dar. El principio de Dios se basa enteramente en recibir lo que Cristo Jesús ganó en la cruz por cada uno de nosotros. Amados hermanos, ya estamos en el reino de Dios. Tú estás ya en el reino de Dios. Hemos sido trasladados, librados de la potestad
de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Tú estás ya en el reino, pero en este reino estás destinado para reinar. Y nosotros, la iglesia, estamos destinados para reinar. Reinar sobre la enfermedad, sobre la pobreza, sobre las circunstancias. Dios te ha destinado ya para reinar. Y si no lo estás haciendo es porque en realidad no has tomado conocimiento de todo lo que Jesús ganó en la cruz para tu vida. Y no estás usando la fe para desatar lo que Él ya te ha provisto. Mire que sería absurdo que ya estando en casa empezaras a correr por todas partes, husmeando cada rincón, intentando encontrar tu casa. Algunos están haciendo eso, están tratando de encontrar su casa. Esto sería como invertir tu tiempo en buscar algo que ya lo tienes. Tú estando en tu casa estás buscando tu casa. Eso está ocurriendo con muchos creyentes. Están tratando de encontrar algo que Dios ya les ha suministrado, Dios ya nos ha dado desde el momento que hemos recibido a Cristo como el único Señor de nuestra vida. Desde ese momento Dios ya te ha dado. No estás tratando de buscar el reino de Dios porque tú estás ahí ya y has sido llamado a reinar en vida. Agradecemos a Dios por este tiempo. Si por primera vez estás escuchando este mensaje, el deseo de Dios es que Él pueda vivir en tu vida. Te voy a guiar ahí en una oración. Repite conmigo. Señor Jesús, te agradezco por todo lo que ha significado el alcance de tu sacrificio en bien de mi vida. Te agradezco por haber perdonado todos mis pecados y te recibo en mi corazón, reconociendo tu señorío, reconociendo tu gran amor por mí. Te hago el Señor de mi vida y confieso con mi boca que Jesús es mi Señor y que Dios lo ha levantado a Él de los muertos. Gracias Dios, gracias por todo, gracias por tu perdón, gracias porque ahora soy tu hijo, tu hija. Hago esta oración en el nombre precioso de Jesús. Amén. Si por primera vez has hecho esta oración, pídele al amado Espíritu Santo que te guíe a una iglesia cristiana donde puedas crecer en gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Voy a orar también por salud. Si tienes problemas de salud, dolores musculares, problemas digestivos, la próstata, problemas en los riñones, la vesícula, los páncreas, tu sistema inmunológico, problemas de ansiedad, depresión. Declaro en este momento lo que ya Cristo ha ganado en la cruz por ti. Dice, y por cuya herida fuisteis curados. Tú solamente, ahí donde te encuentras, di, recibo ahora mi sanidad. Recibo ahora mi sanidad. Si es un problema de sangre, declara, ahora recibo mi sanidad. Y en el nombre de Jesús, fluya sangre nueva en tu cuerpo, defensas en tu cuerpo. Si hay cálculos en los riñones, en el nombre de Jesús, se han echado fuera de tus riñones. Si hay problemas de ansiedad, depresión, en el nombre de Jesús declaramos la sanidad, echamos fuera esa tristeza, ese temor en tu vida y te declaramos sana, sana, en el nombre precioso de Cristo Jesús. Hacemos esta oración en el nombre de Jesús. Amén. Bendiciones, iglesia bendecida, amada de Dios y más que vencedora. Nos estamos viendo la próxima semana.